Sí, con mi pareja, de hecho, lo que hice fue que al momento de responder la primera pregunta, puse su nombre en donde estaba lo que ella aportó y ya puse el mío en lo que estaba, en lo que yo aporté y así se complementa la pregunta y se mandan las dos para que no tenga que estar buscando mi respuesta y la de ella. Y Sí, sí, creo que es más fácil. así está perfecto para mí porque así ya están las dos respuestas juntas. En cuanto a la tarea, ese modelito, la hojita que les mandé, si ven, es como de manualidad, ¿no? Para que se entretengan un poquito y hagan su estructura de DNA, como para que tengan una idea muy general, porque siempre que hablamos de estructura del DNA, como que es demasiado teórico y como que nuestra mente no aterriza a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, sí hagan su modelito, lo podrían adaptar a su curiosidad, a su creatividad, ¿no? Cada quien, yo sé que luego hay gente que es extremadamente creativa, y hay gente que lo que va a ser imprimirlo y hacerlo así, ¿no? Si es que le sale el doblez, porque es como que origami ese, este, ese modelito me pareció interesante, bonito y además como que vayan viendo, ¿no? En esa estructura que van a armar, dónde están las bases, ¿no? Vayan viendo dónde quedan los enlaces fosfodiéster, vayan viendo dónde quedan las interacciones por puentes de hidrógeno, porque aunque parezca eh, un juego lo que están haciendo con su origami, necesito que entiendan un poco a qué nos estamos refiriendo. Cuando veamos daños al DNA, por ejemplo, ¿no? De repente vamos a ver que hay inestabilidad en el enlace N-glicosídico. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso, no? Entonces vayan ubicando en su estructura dónde está el enlace N-glicosídico, ¿no? Dónde están los puentes de hidrógeno, dónde están los enlaces fosfodiéster, y en un momento dado imagínense que en uno de esos enlaces hay una ruptura o hay un corte, como qué estructura se perdería o qué pasaría si en una parte de esas se pierde o se corta o quieren insertar otro pedazo de hebra de DNA, ¿no? Al final de cuentas, esto es la base de todo lo que vamos a ver. Si ven lo que platicábamos ayer respecto a las ciencias, estas ciencias que están más nuevas de las que platicamos, que se les conoce como las ciencias ómicas, o sea, las ciencias que platicamos ayer como la genómica, la transcriptómica, el análisis del exoma, se clasifican actualmente como ciencias ómicas, así se les llama. Son ciencias muy nuevas, pero que al final de cuentas, eso de que tienen de nuevo no significa que no sean aplicables. Prácticamente en el estudio de todas las enfermedades se está recurriendo al uso de estas ciencias como herramientas muy útiles, ¿no? Como la bioinformática y todas estas de las que platicamos, ¿no? Y todas están centradas en esa estructura que ustedes tienen que aprender. Todo lo que vimos y vieron es el gen. Luego, ya después vamos a ver un poquito de cómo ese gen se transcribe y luego cómo se traduce. Todas estas ciencias están y analizando cada una de las partes de lo que ayer platicábamos, que se conoce como el dogma central de la biología molecular. Si ven, vamos a analizar el dogma central de la biología molecular en distintos niveles para poder comprender un poco acerca del análisis de la vida a nivel molecular y en su caso del análisis de las enfermedades a nivel molecular. A ustedes pues prácticamente les interesa entender esto, pero para entender a las enfermedades y cómo se diagnostican y cómo en un momento dado se pueden tratar o cómo se puede hacer un seguimiento acerca de estas enfermedades. Ya más adelante, ya cuando avancemos un poquito, vamos a ver, aunque sea algunas pláticas ya de esto aplicado al área de investigación y cómo es que se utiliza actualmente estas ciencias en el diagnóstico de distintas enfermedades, obviamente enfermedades de tipo genético, ¿no? Como el cáncer y como las enfermedades que van a revisar ustedes en genética en el año siguiente, en el año que viene. Pero bueno, entonces ya quedó claro, hagan su estructura y vayan, no nada más es hacerla por hacerla, identifiquen, es más, si quieren pueden poner eh, pares de bases, ¿no?
que seguramente, como ya les dejé tarea que empiecen a estudiar nucleótidos, otra cosa que olvidé comentarles, es importante que para cuando lleguen, cuando comencemos a revisar la estructura, vamos a revisar un poco de otros experimentos o de otros aportes que hicieron eh, para poder, o que se hicieron o que otras personas realizaron para poder aterrizarlo ya en la estructura tridimensional del DNA. Y estos aportes, como el de Edwin Chargaff, que seguramente ya leyeron, es fundamental para entender la estructura tridimensional, ¿no? Para comprender este término que siempre vamos a emplear, que se conoce como apareamiento, ¿no? Entre las bases. Y este apareamiento entre las bases va a dar como resultado este otro término que vamos a hablar siempre cuando hablamos de estructura del DNA de doble hebra, que serían los pares de bases. Si ven, cuando empiecen a armarlo, van a ver que siempre al centro van a quedar dos bases que están apareadas. Y entre estas dos bases hay apareamientos que son por puentes de hidrógeno. Estos apareamientos no se dan de default, se dan entre dos tipos de bases específicos, una base púrica y una base pirimídica, ¿no? Y cuando se estaba describiendo la estructura del DNA, este aporte fue gracias a los trabajos de Edwin Chargaff, que necesito que revisen y que gracias al trabajo de Edwin Chargaff se supo que habían pares de bases, ¿no? Había un apareamiento entre bases púricas y bases pirimídicas en las moléculas de DNA. Entonces también necesito que revisen un poquito de eso, que olvidé ponerlo, pero creo que ya se los comenté para que ya lo veamos más en profundidad. Entonces, ¿alguna otra duda respecto a la actividad que tenemos? ¿No? Bueno, muy bien, entonces nos quedamos ayer para ya acabar con Yo esto. tengo una duda. Sí, que ¿Tiene que ser a la fuerza de papel como en forma de origami o podemos usar materiales que queramos? yo les dije que yo les di esa idea como que muy general. Pueden ustedes utilizar su creatividad, eso sí lo dejé descrito oye, redundante, pero en la descripción de la tarea sí puse, ¿no? Que este es un modelo, pueden ustedes adaptarlo a lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Si les gusta así hacer cosas así bonitas, pues lo pueden hacer, no sé, con lo que ustedes se imaginen, ¿no? Con foam y con estas tripitas que no sé cómo se llaman, unas que son como peluditas que usan mucho en las... ¿Limpia pipas? Ah, esa cosa, sí, gracias. Esas tripitas, o sea, lo que ustedes quieran pueden, es material reciclable, no sé, se presta a hacerlo como ustedes quieran hacerlo, ¿no? Además, pues si lo quieren hacer y hacerlo muy bonito y dejarlo como decoración en su casa, pues está muy padre porque la estructura del DNA es muy bonita, ¿no? Que yo creo que ahorita no lo traigo, pero hasta tengo un dije de estructura del DNA, pero sí es una estructura muy, muy bonita, geométrica y bonita, entonces sí lo pueden hacer como quieran, como gusten, eso está, este, como ustedes lo quieran hacer, pero obviamente que yo sé que hay gente que es como yo, que luego le cuesta trabajo la manualidad y entonces precisamente por eso les proporcioné el modelito ¿no? Que bien lo pueden hacer, lo pueden adaptar tal vez en otro material, en cartulina, algo que quede más resistente. Obviamente que no nada más es imprimirlo y doblarlo, ¿no? Pues aunque sea lo coloreas, ¿no? Digo, por favor, ¿no? Pero pues no nada más el primo, ya lo hago. Es más, si quieren, hasta ahí dice en la hoja que podrían hacerlo todavía mucho más largo. Imagínense, si tuviéramos que hacer un genoma, creo que nunca acabaríamos, ¿no? Nunca acabaríamos. Millones de pares de bases, millones de esas así, de esos pares que están ahí dibujaditos, enroscaditos, imagínense, nunca acabaríamos, ¿no? Entonces, sí lo pueden hacer como quieran. Cada quien tiene está en sus manos decidir cómo lo quieren hacer. Si cuentan con tiempo y demasiada creatividad, pues háganlo, ¿no? Eso ya depende de cada quien. Creo que es una actividad entretenida, ¿no? Es entretenida. Entonces, ahora sí ya podemos comenzar. ¿Alguna otra duda? Y ya
¿Comenzamos? ¿No? Bueno, entonces vamos a ver aquí esto. ¿Dónde me quedé con esto? Ay, ya la perdí ahora. Espérenme que ya perdí de nuevo. Siempre tengo esta característica muy particular mía que todo pierdo en mi computadora. Y eso que es mi computadora, imagínense que otro la usará. Yo creo que ya está. Ahora sí, vamos a ver. Pues ayer nos quedamos en los experimentos de Chargaff. Nada más vamos a poner, perdón, de Averick, MacLeod y McCarthy, ¿no? En eso nos quedamos. Nada más rápidamente para que tengamos así algo en nuestra imaginación, les tuve que traer un dibujito. Si ven, están viendo el dibujito del ratoncito. Sí. Pues nada más para aterrizar en lo que quedamos ayer, ¿no? Recuerden el lisado de Griffith, en el que gracias a la combinación entre este lisado, pudo observar, combinando este lisado con células no patógenas vivas, pudo observar un fenómeno que se conoce como fenómeno de transformación, que ustedes ya revisaron cuál fue la causa en su tarea, ¿no? La causa es un fenómeno que se conoce como transferencia genética horizontal. O sea, eso no fue magia ni ciencia ficción. Es algo que puede ocurrir en las bacterias. Es una forma de transmitir información genética de una especie bacteriana a otra. Y eso es lo interesante de las bacterias y es por ello que observan ustedes en la clínica estos fenómenos de resistencia, ¿no? Como verán, las bacterias pueden adquirir información genética que no tenían, ¿no? En este caso, en el ejemplo que estamos revisando, en el experimento de Griffith, la bacteria fue bastante lista, ¿no? Obtuvo un superpoder, ¿no creen? Obtuvo la información más interesante, yo diría que la mejor, la que la hace sobrevivir mucho mejor, que sería un factor de virulencia. Y así las bacterias pueden conseguir información genética de otra cepa bacteriana que no tiene una relación. En este caso, pues las dos se llamaban estreptococo, ¿no? Pero pueden conseguir información de otras bacterias que no son sus parientes, ni sus hermanas, ni sus primas, ni nada, ¿eh? Si vieron, estaba en el medio y esta bacteria pudo conseguir esa información genética que estaba ahí en este soluto y lo obtuvo, lo introdujo en su formación genética y produjo un cambio fenotípico que dio como resultado una bacteria que no era patógena en patógena, ¿no? Y la pregunta era quién fue responsable. Obviamente que ustedes ya vieron que hay hay otros mecanismos para conseguir información genética que no es de sus familiares, o sea, me refiero a que no viene de sus progenitores, por eso se conoce como transferencia genética horizontal, porque obviamente que también hay una transferencia genética vertical, ¿no? La que viene de los progenitores es la que también nosotros heredamos de nuestros padres, ¿no? Estas características fenotípicas que compartimos con nuestros parientes, pues las obtuvimos a través de una transferencia genética vertical, ¿no? Y hay unas reglas de la herencia que ya en genética van a revisar, ¿no? Y hay genes recesivos, genes dominantes, etcétera, ¿no? Pero es una transferencia genética vertical. En este caso fue horizontal, o sea, no es de su pariente, estaba en el medio y la pudo conseguir. La pregunta era quién fue el responsable de transmitir esta información genética. Ayer platicábamos rápidamente que habían muchas moléculas que podrían ser responsables de transmitir la información. Fue muy simple el experimento, lo único que hicieron fue ir destruyendo de cada, haciendo alicuotas o separaciones de extractos distintos. En cada alicuota fueron destruyendo al probable responsable de transmitir la información genética mediante el uso de enzimas para eliminar de esa alicuota la presencia de la molécula que consideraban ellos que era el probable responsable de transmitir este cambio fenotípico. Cuando destruían
todo menos cuando fueron haciendo uno por uno, polisacáridos, lípidos. Si eliminaban polisacáridos, seguían observando el fenómeno, ¿no? De la muerte del ratón por la presencia de una cepa patógena, ¿no? Y al igual cuando destruyeron los lípidos, el RNA y proteínas, a diferencia de que cuando el DNA estaba presente, cuando destruían el DNA, perdón, observaron que ocurría lo contrario y por lo tanto el ratón se mantenía vivo y entonces ellos dijeron, ok, la molécula responsable de transmitir la información genética es en el DNA porque cuando el DNA no está, no hay un cambio fenotípico en las células bacterianas, las bacterias no adquieren este cambio o no saben cómo producir este factor de virulencia y por lo tanto el ratón no se muere, ¿no? El ratón ahí está tranquilamente y feliz. Entonces vino Hershey Chase, pero a Hershey Chase este experimento les parecía bastante simple, ¿no? Estaba bastante simple y como que todavía dejaba mucha duda respecto a lo que podría ser o debiera de ser la molécula responsable de transmitir la información genética y ayer les comentaba que el DNA no era como que muy bien visto en este medio social, ¿no? Como que no era muy complejo químicamente porque hasta ese punto era la complejidad química, ¿no? Todavía no sabían bien la estructura, entonces en ese trabajo andaban, ¿no? Entonces, igual en el trabajo de hacer la estructura hubieron muchos grupos de investigación que estaban ahí compitiendo por quién podría determinar la estructura tridimensional del DNA. Watson y Crick ganaron la carrera y ganaron el premio Nobel y son conocidos a nivel mundial por este trabajo que realizaron, ¿no? Pero hasta este punto, pues el DNA como que 4 bases nitrogenadas como que no resultaba muy llamativo ni muy interesante como para ser responsable de transmitir la información genética. Entonces, ¿alguien me comenta un poco acerca del experimento de Hershey Chase, por favor? Pues ellos utilizaron bacteriófagos para realizar este experimento, para concluir en el hecho de que el ADN contenía el material genético para la síntesis de nuevos viriones. Estos bacteriófagos los marcaron con isótopos radioactivos, uno con fósforo radioactivo, fósforo 32, que ya debido a que el ADN contiene fósforo, y otro con 35 azufre, debido a que las proteínas tienen enlaces disulfuros. Después, en cepas de E. coli, colocaron estos bacteriófagos para que infectaran estas cepas y posteriormente, después de un tiempo, realizaron una centrifugación y agitación para retirar estos fagos de las cepas de E. coli y descubrieron que la cepa de E. coli que había sido marcada con el isótopo de azufre, después de retirar los fagos, no seguía marcada. Y sin embargo, la de fósforo sí seguía marcada. Por lo tanto, concluyeron en el hecho de que el ADN era el que transmitía esta información genética. Sí, ¿alguien más? Gracias, Janet. Pues ellos demostraron que cuando un virus infectaba una bacteria, este virus no solamente penetraba el DNA viral. Entonces la cápside viral no se introducía a la bacteria y por lo tanto no participaba en la formación de nuevas partículas virales. Entonces, por lo tanto, llegaron a la conclusión de que es el DNA y no las proteínas la que tenía toda la información genética y iba a ser la responsable de la transmisión. Ok, ¿alguien más? Yo, doctora. Gracias, Metzli. Ahora, Shirel, ¿verdad? Sí. Bueno, yo leí que en realidad Martha Chase y Hershey querían demostrar que las proteínas eran las que estaban relacionadas con esta transmisión de información. Ellos sabían que en los bacteriófagos había proteínas y había ADN, no sabían exactamente dónde. Entonces, justo por eso, como dijo mi compañera, los marcan con isótopos radioactivos e infectan a estas cepas de E. coli.
al realizar la centrifugación en el sedimento, dijeron, bueno, pues si encontramos en las bacterias el fosfato radioactivo o el azufre, vamos a saber si lo que se transmitió fueron las proteínas, marcadas con azufre o el ADN. Y entonces encontraron que lo que se transmitía pues era el ADN. Okay. Gracias, Shirel. ¿Alguien más? ¿No? Ok, entonces, sí, como sus compañeras dicen, el trabajo de Hershey y de Martha Chase fue interesante. Ellos trabajaban con estas cositas que se conocen como bacteriófagos, ¿no? Los bacteriófagos pues son virus y se llaman bacteriófagos porque tienen la capacidad de infectar bacterias, ¿no? Los virus infectan un determinado tipo o una determinada línea celular, no infectan todo lo que quieran, ¿no? Para eso requieren de interacción con determinados receptores. Y en el caso de los bacteriófagos que ellos utilizaron, era un bacteriófago que infectaba, en este caso, a la E. coli, ¿no? Hay que recordar que las bacterias, los virus son una variedad muy complicada. No sé si ustedes ya vieron la clasificación o el sistema de clasificación de Baltimore en ecología, pero verán que hay una amplia variedad de genomas de virus, ¿no? Hay genomas virales que tienen una doble hebra de DNA, hay genomas virales que tienen una hebra sencilla de DNA. Cuando lean cosas de biología molecular, van a emplear muchas veces o frecuentemente el término de DS, double strand o single strand, SS o DS. ¿A qué se refiere ese término? A que van a encontrar o que pueden encontrar moléculas de ácido nucleico de una hebra o de doble hebra, ¿no? Doble es doble y simple una hebra, ¿no? Y la otra es, en el caso de los genomas virales, pues ahí sí hay una amplia variedad. Pueden encontrar genomas virales que sean de doble hebra de DNA, de una sola hebra de DNA, de doble hebra de RNA, de una sola hebra de RNA con sentido positivo y una sola hebra de RNA con sentido negativo, o de una sola hebra de RNA con sentido negativo, o de de simple hebra de RNA que va a pasar por una retrotranscripción, o de una hebra de DNA que va a pasar igual por una retrotranscripción. Más adelante vamos a ver un poco más acerca de esto. Nada más les puse este ejemplito para que nos quede claro que cuando hablamos de genomas virales podemos encontrar una amplia variedad de tipos de genomas virales, ¿no? En el caso de este genoma viral, era un genoma viral de doble hebra. Y los viriones o las partículas virales pues están constituidas por proteínas y por ácido nucleico, ¿no? En este caso, el ácido nucleico pues viene empaquetado en forma de DNA y como sus compañeras mencionaron, ellos seguían con la idea clara de que seguramente la molécula responsable de transmitir la información genética eran las proteínas por la complejidad que tienen ellas, ¿no? No podían o no estaban de acuerdo con el resultado de que había dado o que habían concluido con los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. Entonces diseñaron un experimento todavía mucho más elegante, ¿no? Ellos sabían que los virus infectan a las células de E. coli, que introducen las instrucciones en la célula bacteriana para poder construir nuevas partículas virales. La pregunta es, las instrucciones o las indicaciones para poder tener partículas virales o viriones
de qué depende estas instrucciones, en qué tipo de molécula van incluidas. Y entonces diseñaron, bueno, esto ya lo verán en ecología, diseñaron un modelo muy interesante. Bueno, esto habla del ciclo lítico. Las bacterias, las partículas virales, pues obviamente introducen su genoma viral en la célula huésped o en la célula, en este caso bacteriana, porque estamos hablando de bacteriófagos. Al introducir las instrucciones o el material genético, la estructura proteica queda afuera y las instrucciones van a quedar dentro, ¿no? A partir de las instrucciones, utilizando la maquinaria de la célula huésped, hay que recordar que los virus no son o no están constituidos como tal por una célula, son parásitos intracelulares porque no tienen la maquinaria celular para poder construir una partícula viral. Ellos no son células, no tienen todo lo necesario para producir proteínas, por ejemplo, ¿no? Si no son células, entonces, ¿qué requerirían para poder llevar a cabo síntesis de proteínas? Pues una célula, porque en la célula que hay para poder sintetizar proteínas. Ribosomas, doctor. Sí, ribosomas. Entonces, háganle por ahí una revisadita. Gracias, ¿quién fue Arturo? Sí, doctora. Gracias, Arturo. Haga por ahí una revisadita de los organelos celulares y van a ver que hay organelos celulares que comparten eucariotas y procariotas y que son fundamentales para este proceso del que platicamos, que se conoce como dogma central de la biología molecular, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de traducción, el organelo que es fundamental para poder llevar a cabo los procesos de traducción son los ribosomas, ¿no? Los ribosomas que son los responsables de llevar a cabo la síntesis de una cadena de aminoácidos. Y entonces los virus no pueden hacer eso porque no lo tienen y requieren una célula para poderlo llevar a cabo, y entonces introducen su información, utilizan la maquinaria celular, ya que se ensambla todo el bacteriófago, pues pasan a la lisis de la célula huésped para liberar nuevos viriones y obviamente continuar con el ciclo de infección, ¿no? O sea, algo así hacen los virus, ¿no? Son interesantes las partículas virales. Entonces, lo que hicieron ellos fue marcar, ¿no? Marcar con isótopos dos moléculas, las proteínas y el ácido nucleico, ¿no? Recordando que las proteínas pueden tener azufre, las proteínas tienen azufre, ¿no? Recuerden que hay aminoácidos que tienen en su estructura azufre, y los ácidos nucleicos pues tienen grupo fosfato. Recuerden que parte primordial de la estructura del DNA son estos enlaces fosfodiéster, ¿no? Hay N números de enlaces fosfodiéster porque es la estructura que une un nucleótido a otro en la cadena de DNA. Entonces la pregunta es, ¿quién es el material genético? ¿Quién es el responsable de transmitir o de introducir las instrucciones de la partícula viral en la célula bacteriana, ¿no? La cabeza, que está constituida por proteínas, o lo que está dentro, que sería el ácido nucleico, ¿no? Entonces lo que hicieron fue infectar, poner a crecer células de E. coli con fósforo 32 y con azufre 35, y luego pusieron a infectar a estas células con E. coli para saber entonces si la molécula responsable de transmitir la información genética era el DNA o eran las proteínas. Recuerden que la estructura, la cabeza del virus va a quedar fuera, ¿no? Entonces, al ponerlas a licuarlas, al llevarlas a la licuadora, con este movimiento, pues lo que estaban eliminando pues era
la cabeza de la partícula viral que estaba unida a la membrana de la célula bacteriana. Entonces, la pregunta es, después hay que pasarlo a centrifugación, y en este proceso lo que iban a observar era aquello que había quedado dentro de la célula bacteriana, y al hacer o al pasarlo por el proceso de centrifugación, ellos encontraron que las células infectadas contenían fósforo 32, pero no azufre 35. El azufre 35 se quedó aquí porque quedaba o estaba formando parte de la cabeza viral, y lo que se había introducido en la célula bacteriana era el fósforo 32, y entonces ellos concluyeron que la molécula responsable de transmitir la información genética, es decir, todas las instrucciones, porque aquí ya estamos hablando de las instrucciones completas para ensamblar una partícula viral. En el experimento de Hershey-Chase y Bayron nada más era una característica, ¿no? El fenotipo, una característica fenotípica que era primero de una bacteria patógena, a una bacteria no patógena, y solo adquiría la forma o las instrucciones para poder construir un factor de virulencia. Pero en este caso estamos hablando de la construcción completa de una partícula viral. Entonces, la respuesta es que todas las instrucciones, o sea, el genoma completo, las instrucciones completas para poder construir la partícula viral, se transmitían gracias a aquella molécula que estaba marcada con fósforo 32, y aquella molécula marcada con fósforo 32 era el DNA, y entonces la molécula responsable de transmitir la información genética era el DNA. Pero si regresamos a la clasificación de Baltimore, o sistema de clasificación de Baltimore, pues los virus no solamente tienen DNA, ya vieron, ¿no? Algunos son de RNA, ¿ya se dieron cuenta? Hay por lo menos 1, 2, 3, 4 tipos de genomas virales constituidos por partículas virales que pueden ser de una hebra, por partículas de RNA que pueden ser de una hebra o de doble hebra. Y entonces viene el trabajo de Haynes y Frankel Conrad, ¿no? Estos que diseñaron un experimento que ayer alguno de sus compañeros nos comentó, en el que planteaban que el RNA también podría en un momento determinado transmitir información genética. Ellos trabajaban con virus de tabaco, ya no. ¿Me permiten un momento, por favor? Sí, doctora. Sí, y entonces este experimento, pues, es trabajando ay, ya perdí mi presentación de nuevo. Trabajando con virus que infectaban. ¿Sí ven mi imagen? Sí, se ve. Con plantas de tabaco. Hay que recordar que así como hay virus que infectan células bacterianas, pues también hay virus que infectan células eucariotas, y hay que recordar también que dentro de las células eucariotas pues también están las plantas, ¿no? Las plantas están constituidas por células eucariotas, y en este caso pues el virus de tabaco pues obviamente es un virus que infecta a las plantas de tabaco, ¿no? O estas plantas de las que se obtiene eso que a algunos les gusta fumar, espero que a ustedes no les guste, porque es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cáncer, y creo que es lo primero que le dirán a sus pacientes cuando los vean, no fume, y el doctor fuma un montón. Entonces, a nosotros ahora nos interesa porque hicieron el experimento con estos virus, tomando dos virus, haciendo una combinación de dos virus de tabaco, uno que era infeccioso con otro que no era infeccioso, y
hicieron una combinación ahí de un ensamble entre la estructura constituida por proteínas y su genoma viral, ¿no? Cuando llevaron a cabo la infección del virus, con este reconstituido de virus en una planta de tabaco, pues lo que observaron era que la porción o la actividad de transmitir las características completas del genoma o del fenotipo completo de una partícula viral, pues residía en el RNA. Y entonces tenemos dos partículas que pueden transmitir información genética, ¿no? Tenemos los genomas virales y tenemos los genomas que están constituidos por DNA y los genomas que están constituidos por RNA. La molécula por excelencia responsable de transmitir la información genética es el DNA, y entonces su tarea también va a ser que me digan por qué si el RNA podría o es capaz de transmitir información genética, porque el DNA es el que está formando o constituyendo el almacén de nuestra información genética en células eucariotas, ¿no? Ahora, la otra cosa que también me interesa que investiguen y que lean un poco es quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Quién fue primero de estos dos ácidos nucleicos, el DNA o el RNA? Porque hay algo muy interesante en el DNA y el RNA. Ustedes, o más bien las células, pueden construir DNA a partir de DNA, pero también pueden construir DNA a partir de RNA. En la clasificación de Baltimore, no sé si recuerden que había unas letritas RT, y eso quiere decir transcripción reversa. La transcripción reversa es la síntesis de DNA utilizando como molde RNA. Entonces, ¿quién fue primero? Podemos obtener DNA a partir de RNA, podemos obtener DNA a partir de DNA, RNA a partir de DNA, DNA a partir de RNA, y entonces podría ser que una de estas moléculas es más antigua, y entonces, ¿cuál sería? O las dos tienen la misma edad, y por qué, si las dos pueden almacenar información genética, por qué la predilecta, la favorita es el DNA. Entonces, nos vemos el martes, por favor, que esas son sus otras tareitas, para que lean. No todo lo que les dije de tarea es necesario que yo les ponga ahí una pestañita para que me la envíen, entonces para que lean un poquito, y ya lo que comenzaríamos a ver el martes ya sería ácidos nucleicos, y esta pregunta es porque también necesito que lean acerca de los genomas eucariotas y los genomas procariotas, por favor. Ya genomas virales, pues ya pusimos un ejemplo de que también los virus tienen su información genética, y ahí hay una amplia variedad de características, ¿no? Entonces, nos vemos, por favor, el martes. Les agradezco mucho. Gracias, doctora. Cuídense, por favor. Hasta Gracias, luego. doctora. Hasta el martes. Gracias, doctora. Hasta el martes. Hasta el martes, doctora. Gracias, igual cuídense, hasta luego.